La cultura irrumpe en el mes de noviembre a través de varias propuestas que pretenden captar la atención de los vecinos de Calamocha y sus barrios, pero también de los vecinos de la comarca del Jiloca. Una de las citas que vamos a poder disfrutar es la presentación de la primera novela del primer libro de Xavier Crespo, que se presentará este sábado en Luco de Jiloca, en la ermita Santa Bárbara, y que acompañará al resto de propuestas que desde el área de cultura han organizado, como decimos, para este mes de noviembre. Para conocer en concreto en qué consiste este programa tan variado y también profundizar en ese primer libro de Xavier Crespo, hoy nos acompañan en el plató de Calamocha Noticias Maite Beltrán, concejala de Cultura del Ayuntamiento y, como no podía ser de otra forma, el autor de esta primera novela, Xavier Crespo. A ambos, bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Maite, si te parece, venimos de este mes de octubre, un mes en el que también ha habido actividad y movimiento en cuanto a la cultura se refiere, representaciones teatrales, ese ciclo de Chomón. ¿Qué balance se hace de este 10º mes que acabamos de cerrar, bueno, pues apenas hace 4 días? Bueno, pues es una vuelta a la normalidad, a la cotidianidad, al curso que digo yo, ¿no? Parece que después del verano es una vuelta, ¿no? Pues eso. Y muy bien, pues la exposición de Chomón la dejamos para el mes de octubre, aprovechando precisamente que ya había vuelta al cole y al instituto, para que también los alumnos pudieran acercarse y disfrutarla, de la mano siempre cómplice de los profesores, por supuesto. Y bueno, por esa vinculación que hemos ido descubriendo, algunos ya la conocerían, de Chomón con nuestro municipio, con Calamocha. Su abuela era calamochina y su madre también nació aquí. Bueno, pues nos hacía una especial ilusión profundizar en la figura de Chomón, porque aparte de esa vinculación, pues ha sido una de las figuras más relevantes del cine, un grandísimo innovador y precursor en sus inicios y un gran desconocido por desgracia, ¿no? Y además algo de lo que podemos hacer gala y sacar pecho de esos orígenes turolenses. Maite, entonces balance positivo tanto en la parte del ciclo de Chomón como en esas representaciones teatrales que tuvimos ya el 1 de octubre y que en los últimos días también se volvió a abrir y a subir el telón, como se suele decir, del teatro. Sí, especialmente en el teatro. Además, este mes de octubre arrancamos con Chiquilladas, una obra de la compañía de nuestra querida Raquel Rodrigo, profesora de todos los niveles, ¿no? En Calamocha, desde los más pequeños a los más mayores. Bueno, ya tenía un nuevo montaje teatral, le hacía especial ilusión estrenarlo en Calamocha y bueno, nosotros encantadas de acogerlo y de que esa fuera su decisión, ¿no? Bueno, siendo que ella vive en Calamocha y tiene tal vinculación con nuestro pueblo, no podía ser de otra manera. Y bueno, y luego ya la respuesta del público fue genial, se llenó el teatro, lo merecía y bueno, muy bien, además de que se llenó, realmente lo disfrutaron y gustó muchísimo. Y la otra propuesta de octubre también vino de la mano de una compañía pues asentada aquí en nuestro territorio, como es Nimú de Luis, es teatro amateur en este caso, de la mano de Enrique Alcaine, que ya ha actuado otras veces en nuestro teatro y que seguirá haciéndolo y por nuestros barrios también. Sí, porque además se rueda con esa obra, sobre todo en esa cultura viajera y en disfrutar de Calamocha. Y bueno, también es pues otro referente, ¿no? Del impulso, de la fuerza, de las ganas con que se está tomando el teatro en nuestra zona, no solamente para acudir a las representaciones, sino para formar parte de ellas, ¿no? Esa inquietud por el teatro. Y encantados de que sean dos personas tan vinculadas a nuestro territorio quienes hayan inaugurado esta temporada y bueno, y seguirá, como veremos un poquitín más adelante. ¿Cómo se retoma un poco, no sé si está ya esa cierta normalidad en el número de afluencia de asistentes y de público que tienen estas actividades que ya hemos podido ver y tomar contacto durante el mes de octubre? ¿O tenemos que seguir haciendo un pequeño llamamiento e incluso algún tironcillo de oreja para que, bueno, pues tanto vecinos de aquí de la propia localidad de Calamocha y de los barrios se acerquen y acudan a las citas programadas? Yo casi sí que me atrevería a decir un poco que ya se nos ha olvidado estos 2 años que hemos pasado y esas restricciones y ese miedo a lo desconocido, en realidad, porque como no sabíamos, pues realmente toda precaución era poca y bienvenida y comprensible, ¿no? Sí,
como digo, ya con Raquel se llenó. Siempre hay que seguir insistiendo porque lo de la cultura pues es una lucha en la que no hay que desfallecer, tanto teatro como cine, como presentaciones literarias, como exposiciones. Hay que retomar ese hábito. El público en el cine, por ejemplo, ya con el último arranque sí que conseguimos recuperar a todos esos fieles. Pero bueno, sí, siempre insistir en que está ahí, que al final seguiremos estando si ellos están, ¿no? Porque necesitamos público y que la gente se interese para poder seguir. Aunque no desfallezcamos, ¿no? Pero seguir les teniendo necesitamos, algo claro de vida, que sí. ¿no? Además, recuerdo que las últimas declaraciones que hacías en relación a la temporada del cine, de la cartelera del año pasado, bueno, pues recordabas que era muy necesaria la participación y la asistencia de todo ese público habitual y de los nuevos para que haya continuidad. Centrándonos y a lo mejor diciéndole ya adiós directamente al mes de octubre, nos adentramos y ponemos encima de la mesa el mes de noviembre. ¿Cuáles serían los ejes principales en los que se fomenta, en los que se basa, mejor dicho, el programa de este 11º mes del año? Pues tenemos de todo, porque en noviembre sí que sí vuelve el cine, es el mes en el que normalmente arrancamos la temporada de cine en Calamocha, después de la Feria de Todos los Santos, y empezaremos con una película española. La verdad es que apostamos bastante por el cine español, como es Alcarrás, que, bueno, ya lo sabrán todos ustedes, es la película que ha sido seleccionada desde España para representarnos en los Oscars. Luego ya veremos hasta dónde llega su recorrido. Pero aparte de eso ha sido Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y tiene grandísimas críticas. Y un poco por lo que decías de recuperar al público en el cine de Calamocha estamos un poco en peligro, por eso necesitamos que ese público fiel siga siéndolo e incluso que crezca. ¿Por qué? Pues porque con el tema de las plataformas, cada vez en nuestras casas tenemos unas televisiones más grandes y todos, el que más, el que menos, está abonado a alguna plataforma, ¿no? Hay mayor acceso, ¿no?, a ese producto audiovisual. Eso es. Lo que ocurre es que desde el estreno en salas hasta que lo tenemos en nuestra casa, el tiempo cada vez se acorta más. Y el cine de Calamocha, aunque traemos estrenos y películas que muchas veces todavía están en cartelera, es un poco como cine de reestreno. Necesitamos un margen de 6-8 semanas para que esas películas puedan venir a Calamocha. Y como ese tiempo de estreno en cartelera a que lo tengamos en nuestra casa cada vez es más corto, pues hay veces que nos pilla, pues como en este caso de Alcarrás, que casi estamos recibiendo ya en nuestra casa la publicidad de que lo podemos ver ahí. Pues no, hay que ir al cine. Hay que ir al cine, ¿no? Porque en el cine tenemos una pantalla inmensa, un sonido espectacular en el cine de Calamocha, unas butacas cómodas. Y al final pues está la experiencia social de ir al cine, de quedar con los amigos, de tomarnos un algo antes de luego ir al cine, de sacar esa entrada, venga, que nos da tiempo a un café o una cerveza, o después irnos a cenar. Hay que seguir aprovechando, hay que seguir. Aparte de este eje del cine, que luego más adelante seguiremos a lo mejor profundizando y detallando qué otras películas y títulos llegan en las semanas, otro de los pilares de este noviembre es la presentación de obras literarias, ¿no?, que en este caso, bueno, pues podemos decir que es donde se estrena también nuestro invitado Xavier Crespo. Maite. Pues mira qué bien, arrancamos un poco pues esta temporada cultural y además hablábamos del teatro y con gente tan cercana y tan apegada al territorio, pues en el caso de Xavier, ¿qué voy a decir? Bueno, además en este caso Xavier, ya lo decíamos, lo anunciábamos, este sábado por la tarde llega el momento en el que va a ver la luz esa obra Basemias das Viladas Foscas, que luego sí que queremos conocer un poco el significado, pero cómo llega, se ha hecho esperar mucho esta presentación, cómo ha sido el tiempo en el que, bueno, pues ya lo tenías terminado, intuyo que en el ordenador, hasta que al final ya ha sido editado y publicado y lo has tenido en tus manos. ¿Cómo se ha llevado? Bueno, pues ha sido un proceso pues muy largo, dilatado en el tiempo, complejo, porque al final, pues cuando empiezas a escribir algo, te decides a escribir algo, en principio ni siquiera piensas en el momento, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no?, en el momento de publicarlo, en fin, de que vea la luz. Lo describes como algo bastante, o por lo menos yo así lo veo, ¿no?, como una actividad bastante íntima, bastante retrospectiva de uno mismo,
Y llega un momento en el que, bueno, pues parece que dices, bueno, y tengo aquí una serie de textos que en este caso se han ido escribiendo a lo largo de unos cuantos años, ni siquiera sabría deciros cuántos, porque es algo intermitente que vas haciendo poco a poco, conforme pasa el tiempo pues vuelves ahí, retomas el texto, lo rehaces, en fin. Y finalmente, pues bueno, en mi caso fue a través de un amigo, le pasé digamos, el primer manuscrito de este conjunto de relatos, lo vio y dijo, oye, pues esto si quieres lo podríamos publicar con Transiberiano, ¿no? Que ahora hablaremos también un poco de lo que es esta iniciativa editorial. Es un poco atípica, no es la típica editorial que pueda... Sí, además es un proyecto interesante, por lo menos conocer los detalles que tiene sí. detrás. Así que, bueno, pues llega el momento, luego, pues bueno, también hubo un momento crítico en la propia iniciativa Transiberiano de la forma en la que se podía imprimir el libro, y al final, pues bueno, pues se consiguió sacar adelante. Y luego ya lo que es pensar en la presentación, pues bueno, ha sido ya quizá lo más sencillo, a pesar de lo que pueda parecer, porque luego ya dices, bueno, ya está, ya tenemos el libro. Fueron los propios, miembros fundacionales un poco de Transiberiano los que propusieron hacer la presentación aquí, ya que hay varios relatos, bueno, el sistema ibérico-aragonés es uno de los ejes o el hilo conductor principal. Sí, está ahí un poco, siempre hay más o menos presente, y dijeron, pues vamos a hacerlo allí en el Jiloca, que es lo que tiene sentido en este libro. ¿Y qué supone para el autor de esta primera obra que se presente, bueno, pues en la comarca del Jiloca y en concreto en Luco de Jiloca, con el que tienes una estrecha vinculación, obviamente? Pues hombre, yo creo que es importante desde varios puntos de vista, ¿no? Primero por aquello de que no todo esté centralizado en Zaragoza, aunque la sede de Transiberiano es en Zaragoza y está ahí, digamos, pues la mayor parte de los miembros, sino también porque de alguna manera, como decíamos, este libro descansa un poco, uno de los ejes argumentales es el sistema ibérico-aragonés y sobre todo pues el fenómeno de la despoblación, la gente que se marchó de los pueblos de esta zona, el éxodo rural de la gente que marchó a Zaragoza e incluso a Barcelona y Cataluña, y un poco esas relaciones, esos vínculos que nunca han desaparecido, ¿no? De la gente que marchó, los que han vuelto, los que se quedaron. Es uno de los temas que a mí siempre me han, pues bueno, pues lógicamente más me han obsesionado, ¿no? Un poco al hilo de eso, uno de los temas que planteo es el de también la incomunicación y la soledad, ¿no? También incluso en las ciudades, ¿no? En la vida moderna en la que estamos abocados todos un poco, vivas en un pueblo, vivas en una ciudad, y esa es una de las paradojas de nuestro tiempo, es que mucha gente que vive en una ciudad vive a lo mejor más sola que si viviera en un pueblo pequeño, ¿no? Un pueblo con menos población. Exactamente. Y esa incomunicación y ese desarraigo a mí no sé, es un tema que tengo siempre que me preocupa mucho, ¿no? Y de alguna manera aparece también en estos relatos, ¿no? Ese movimiento de población, pues en este caso ese éxodo rural que tuvo lugar durante unas décadas muy importante, que sirvió y fue el resultado de las últimas generaciones, de que haya más población, a lo mejor en esas capitales de provincia y a nivel de, pues como decíamos, comunidad autónoma de Aragón, pero también Cataluña e incluso la Comunidad Valenciana. Esos movimientos, Maite, el planteamiento de la presentación del libro que tenga lugar en Luco de Jiloca también es como un paso más de cara a descentralizar todas las actividades y los actos culturales que no se tengan que realizar aquí en Calamocha y llegar, pues en este caso, al resto de barrios. Sí, bueno, Xavier hablaba de descentralizar de Zaragoza, pues tú lo has dicho, ¿no? También descentralizar de Calamocha. Sí, ya estamos viajando en verano, pero ¿por qué no seguir haciéndolo durante todo el año? Yo en verano cuando voy a algún pueblo siempre digo, pues es que la misma distancia hay de Luco a Calamocha en este caso que de Calamocha a Luco. Y bueno, al final pues todos somos lo mismo y estamos muy cerca. Por parte de los vecinos y en esas rutas de la cultura viajera y de bueno, pues los diferentes programas que habéis llegado a plantear desde el ayuntamiento, ¿cómo lo perciben los vecinos? Pues en este caso a lo mejor de Luco de Jiloca, del Pollo del Cid, Cutanda, Barrachina,
bueno, de los barrios a los que sí que llegan en este caso las actividades? Pues siempre súper bien acogido, la verdad. No tengo nada más que palabras de agradecimiento a todos. A los vecinos en primer lugar y luego a todos también que lo hacen posible y que nos ayudan con el tema logístico y de difusión del municipio. Desde los alcaldes pedáneos a las distintas asociaciones, de las que siempre echamos mano y siempre de verdad nos tienden los brazos, las manos y todo lo que haga falta y ponen su trabajo. Comisiones de fiestas y no sé, muy bien. Siempre agradecidos. También por descubrir cosas nuevas, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, este año al final no pudo ser, pero teníamos previsto ir con una obra de teatro a Collados. Nos decían, una obra de teatro en Collados. Claro. Digo, pues ¿por qué no? Se sale de Claro, lo habitual, sí. ¿no? Y de lo establecido. Y no sé, muy bien, la verdad. En esta ocasión la presentación va a tener lugar en esa ermita de Santa Bárbara en Luco, además un espacio que invita, ¿no?, a este tipo de actos. Y yo antes ya lanzaba un poquito la pincelada, Xavier, estamos ante un libro escrito en aragonés. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que hay detrás de ese título que antes mencionábamos? Pues bueno, es un título en el que he querido un poco condensar varias de las, bueno, pues, ¿no?, de los hilos argumentales que he reflejado en estos relatos. Se podría traducir al castellano como obsesiones de las veladas turbias o incluso alucinaciones de las veladas turbias o delirios de las veladas, pero bueno, sobre todo aquí planteo un poco el tema también de esas a veces preocupaciones que nos desvelan por la noche y aparecen en cualquier momento y de alguna manera también la mezcla constante que hago en el libro de realidad y ficción. Hay bastantes, son relatos independientes entre sí, pero que mantienen un cierto hilo conductor entre algunos de ellos muy claro, en otros a lo mejor un poco menos claro, y constantemente voy mezclando en las historias, en los personajes, en todo, realidad y ficción. En unos predomina la realidad y en otros predomina la ficción, pero en todos hay un poco de todo, ¿no? Un poco de ambas cosas. Y el mundo onírico, el mundo de los sueños, ¿no? Yo creo que pues, al fin y al cabo, pues una tercera parte de la vida, al fin y al cabo, la pasamos durmiendo y soñando, y muchas veces el tema del significado de los sueños no le prestamos la importancia que creo que tienen, y yo creo que bueno, que deberíamos reflexionar más, ¿no?, sobre el tema de lo que soñamos o lo que está pensando en nuestra cabeza mientras dormimos. ¿Cómo llega el momento de escribir de esas obsesiones, como indica el título del libro, Xavier? Pues empieza a lo mejor con un breve relato que quieres escribir o se te ocurre escribir. Yo no, ya te digo, hasta ahora no había publicado nada en forma de libro, sí que había escrito algunas canciones, tanto en aragonés como en castellano, pues para diferentes proyectos musicales en los que he podido colaborar o participar a lo largo de muchos años. Y esto pues surge un día de decir, oye, pues esto que llevo en la cabeza, una historia, la voy a escribir simplemente para uno mismo. Y a partir de ahí esa da pie a otra y empiezas un poco a tejer ese, pues como ese microuniverso, ¿no? Y es un proceso, yo diría, bastante inconsciente. En realidad uno no sabe muy bien, o por lo menos yo lo he hecho de una forma bastante, como te diría, sin atenerme a unas reglas muy, muy concretas. Sí que un buen amigo, escritor, que ha publicado bastantes cosas, me dio un consejo una vez y me dijo, sé tú mismo. O sea, cuando escribas de algo, escribe de algo que conozcas y sé tú mismo. No trates de escribir de lo que no conoces ni impostar una personalidad que no eres tú. Y yo creo que ateniéndome un poco a ese consejo, pues es lo que he hecho, y así ha salido esto. Una de las basemias del autor de este libro, podríamos decir que es esa despoblación. Sí, es esa despoblación y como comentábamos un poco, la búsqueda muchas veces de la gente cuando se emigra de un sitio a otro, de buscar su sitio. Y la sensación a veces es un poco de desarraigo, ¿no? Yo, pues bueno, todo el tema del éxodo rural que hubo en los años 60 y 70, de los pueblos a las capitales, pues a Zaragoza, Valencia, Barcelona, pues yo he conocido esos dos mundos también, ¿no? Al fin y al cabo, pues yo nací en Zaragoza fruto de esa emigración y he sido testigo de alguna manera de cómo la gente no desconectaba y seguía arrastrando el pueblo en las ciudades, ¿no? Por lo menos esa primera generación de los que ya nacimos ahí lo vivimos así.
Y eso, bueno, pues de alguna manera, por ejemplo, el primer relato lo planteo, lo sitúo en la situación del último habitante de un pueblo, ¿no? O sea, cuando sabemos que, bueno, pues desgraciadamente hay muchos pueblos que se han quedado completamente deshabitados, que están abandonados, y algunos pues están ahora mismo pues ya casi en el trance de llegar a ese punto, ¿no? Pues uno de los temas literarios que yo siempre he tenido en la cabeza ha sido decir qué pasa por la cabeza del último habitante de un pueblo, ¿no? El que ha estado allí un poco haciendo de guardián de aquello, pues para proteger el pueblo de los intrusos, de la rapiña, de la gente que tal, y de repente esa persona ya llega un momento en el que dice, yo no puedo aguantar más aquí, ¿no? Al fin y al cabo somos seres sociales, y una persona aislada, sola, completamente en un pueblo, pues al final eso es insostenible, o por una cuestión ya de edad, o porque su cabeza no lo soporta. A nivel de salud, claro, obviamente. de salud mental, o de salud física. Entonces, ese momento a mí me parece terrible, de una persona que dice, bueno, yo me marcho de aquí y soy consciente de que lo que dejo aquí se va a morir. O sea, ya no va a haber nadie aquí vigilando esto, y por lo tanto a partir de aquí ya entrará toda pues la destrucción física de un pueblo que a lo mejor llevaba ahí pues 2000 años o 1000 y pico años, ¿no? Pues me pareció un tema tremendo. O otro de los asuntos que planteo es los dos únicos habitantes de un pueblo, que pueden ser los dos últimos habitantes que han pervivido pues de las generaciones anteriores que han llegado a ese pueblo, o nuevos habitantes, que ocurre pues con la gente que acude a un pueblo que en un momento dado quedó deshabitado, y pues que se van para allí recuperar un poco la actividad, a lo mejor buscando una forma de huir de un pasado, o buscando su lugar en el mundo, o lo que sea. Y esa situación que también que sé que, vamos, de hecho lo que el relato que cuento ahí es real, es dos personas muy diferentes que aterrizan allí y que inicialmente tienen un montón de problemas, ¿no? Es tremendo, dos personas solas en un pueblo y que tienen un montón de problemas de convivencia. Que en lugar de ser todo más normal, ¿no?, y llevadero, porque obviamente son los únicos habitantes, bueno, pues se encuentran con la parte negativa, ¿no?, de esa soledad. Sí. ¿Cuáles serían los perfiles habituales de los personajes que nos presentas en estos relatos que, como decimos, combinan realidad con ficción? Intuyo que a partes más o menos iguales para no caer en algo más fantástico o irreal. Bueno, hay de todo, ¿eh? También hay fantástico y real. Es que me gusta jugar un poco con diferentes con géneros. Todos los aspectos. Sí. Entonces hay realidad, hay ficción. Ya te digo, en unos relatos predomina una cosa, en otros otra, pero también introduzco alguna pincelada de realismo mágico. O sea, ahí la imaginación creo que... A ver, a mí siempre me ha gustado contar historias, ¿no? Y primero escuchar mucho a la gente, contar historias, a la gente mayor y bueno, a todo el mundo. Y luego pues hacer ahí digamos pues un cribado, decir, y luego lo que me parece que merece continuar como tradición oral, contarlo, ¿no? Y claro, un contador de historias tiene que añadir también su propia composición y añadido. Entonces eso ya da pie, la imaginación da pie a veces a la fantasía, y la fantasía pues el realismo mágico, y introduzco algunos elementos de eso, ¿no? Entonces, tipos de personajes, pues hay un poco de todo. Pues gente en general un poco... hablo mucho del tema de la soledad, pero incluso de la soledad ya digo también en las propias ciudades, ¿no? La gente que a lo mejor no termina de encajar en una ciudad, porque a la que ha llegado, o incluso que ya ha nacido allí, pero que no encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Y ese es un tema pues que yo creo que se va repitiendo bastante a lo largo de todos los relatos en los diferentes personajes. Maite, en tu caso, que además eres amante de la lectura, bueno, pues en obras de este tipo, de este género, y sobre todo ese hilo argumentativo más o menos, ¿cuáles serían los perfiles de los personajes que más llaman tu atención, o incluso con los que te sientes más cómoda a la hora de leer, y que obviamente, bueno, pues hacen que continúes esa lectura y te enganches? Porque en muchas ocasiones a lo mejor cogemos un libro y si en las 4, 8, 10 páginas no termina de engancharnos alguno de esos perfiles de personajes, pues lo dejamos, o por lo menos en la lista de pendientes. ¿Cuáles serían los perfiles de tus personajes más protagonistas? A mí me gusta que un libro me haga pensar y me remueva. No sé, sobre todo. No la lectura fácil. Y quizá tiendo más a enamorarme de los personajes
oscuros, atormentados de alguna manera, no sé, que tienen una vivencia así como muy intensa. En el caso de Xavier lo conocíamos además por varias de sus facetas, pero sobre todo enfocadas a la musical, tanto bueno, pues como ese órgano que sabemos que toca, ese acompañamiento formando parte de varias agrupaciones, o incluso también compositor de varias letras para otras agrupaciones. Pero en el momento en que os enteráis que, bueno, pues ha trabajado en un libro y que está escribiendo, también para vosotros, que lo conocéis perfectamente y diariamente, bueno, pues intercambiáis ratos con él, ¿qué supone y cómo se percibe, ¿no? Y se recibe desde el área de cultura en este caso? Pues que Xavier es un hombre totalmente del Renacimiento. Hace de todo y lo hace bien. Y bueno, además precisamente pues su faceta más conocida y más seria, pues su labor profesional al final, lo que digo yo, lo que le da de comer, que es abogado en el ayuntamiento. Pues fíjate que luego su pasión, me atrevo a decir, ¿no? O su vía de escape, después de, pues eso, de un trabajo pues tan serio, tan riguroso, tan de estar en la letra pequeña y tan centrado en todo, pues esa vía de escape, pues que sea, pues no sé, el arte, la cultura en general, pues la música, la escritura, la tradición, que bueno, lo estaba hablando aquí, y además eso, pues que es un libro escrito en aragonés, no es un relato. Por cierto, ¿lo escribiste directamente en aragonés? Sí. No fue un relato escrito y luego traducido, directamente escrito en aragonés. Sí. Y no sé. Por lo tanto, siempre un mérito añadido, ¿no? Sí, a todo eso que estamos destacando. Nos gusta, no sé, pues apoyar desde el área de cultura pues todo lo que se está haciendo aquí. Ya hablábamos antes del teatro. Porque no, por supuesto, también la literatura, y además siendo alguien de la casa, como es el caso de Xavi, pues no había ninguna duda. Y además siendo en aragonés, pues a pesar de que podía ser un cierto reto, ¿no? La dificultad de la lengua, si se puede decir dificultad, él decía, pues es que no hay ningún problema, lo lees y se entiende perfectamente. Es verdad, se te puede escapar alguna palabra, pero eso también está bien, porque te crea... Así genera esa incertidumbre, ¿no? Y también las ganas de conocer un poco más la lengua. Eso es, y ya te obliga de alguna manera a buscarlo, y lo que dices, y al final te pica el gusanillo de dices, pues, de querer aprender más y de acercarte a una lengua pues nuestra también, como aragoneses que somos. Y bueno, que a partir de aquí tenemos habladas cosillas y puede que quizás surjan más cosas. Hay más iniciativas y proyectos encima de la mesa, por lo tanto estaremos muy pendientes. Sacabais ahora a colación esa lengua, estamos hablando del aragonés. ¿Cuál es un poco la situación que atraviesa pues aquí en nuestra comarca del Jiloca? Porque sí que en otras ocasiones, bueno, pues ha habido cursos de aragonés, también para acercarnos un poquito más, o en este caso directamente ya la presentación de un libro. Xavier, no sé si a lo mejor, bueno, pues conociendo y luego también todo este proyecto de la editorial, que luego sí que antes de terminar pues queremos destacar un poquito, ¿cómo se encuentra actualmente aquí en el Jiloca? Bueno, a ver, pues se encuentra en una situación, pues eso ya de extinción hace ya bastante tiempo, pero de extinción relativa, porque en el castellano dialectal que se habla en la zona que subyace todavía todavía hay un aragonés residual bastante significativo, diría yo, ¿no? Para ser una zona meridional y una zona occidental, que es, digamos, la zona, digamos, donde la castellanización ha sido más patente, ¿no? Desde hace siglos. Lo que pasa es que, bueno, pues existe el interés, igual que en cualquier otra comarca a lo largo y ancho de Aragón, por rebuscar esas palabras, esas expresiones, esos giros que van perdiéndose también por el paso incesante del tiempo y por la presión de la lengua oficial, del castellano. Pero ahí está, y bueno, pues el hecho de que se han hecho cursos o ha habido alguna iniciativa a favor de la lengua, pues para mí siempre es algo, yo creo, enriquecedor, y que por lo menos saber un poco, conocer muchas palabras o muchas expresiones que se usan constantemente, se usan a diario, otras que a lo mejor han caído en desuso, pero que es hablar a nuestros padres o usaban nuestros abuelos y todavía se conocen. Yo creo que eso siempre
siempre es enriquecedor. La situación del aragonés, pues bueno, desgraciadamente es la que es, probablemente es la lengua europea que está en mayor riesgo de extinción, de desaparición. La transmisión generacional, incluso en las zonas pirenaicas y prepirenaicas, donde se había quedado arrinconado este último siglo último, ¿no? Pues está incluso perdiéndose. Entonces, bueno, pues no nos engañemos, probablemente esto ya es dejar testimonio de una lengua que está próxima a desaparecer por completo, ¿no? Además, este sábado no solo se presenta la obra, sino que bueno, también se va a contar con investigadores, con escritores que conocen a la perfección y que se han encargado de la divulgación del aragonés, obviamente. Desde el área de cultura, Maite, no sé cómo planteáis no solo la actividad de este sábado, como decimos, sino si también estáis pensando en algún otro tipo de iniciativa en la que bueno, pues el aragonés coja y sea el protagonista principal. Sí, bueno, de entrada me gustaría decir que en la presentación de este libro en aragonés, que en vez de echar para atrás, al revés, lo que hablábamos, ¿no? Que sirva un poco de aliciente, porque lo van a entender todo perfectamente, porque les va a picar el gusanillo seguro y porque al final va a tener esa parte también de divulgación y de, no sé, queremos que sea también pues un coloquio, una charla, donde la gente, no sé, pues al final el aragonés pues es algo nuestro, ¿no? Pues pueda plantear sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, lo que les apetezca. Y bueno, lo avanzaba un poquitín. A raíz de esto sí que hemos estado hablando con Xavier de poder hacer alguna actividad pues pequeñita, así, para seguir acercando la lengua aragonesa, pues que pueda haber lecturas. A lo mejor en forma de lecturas, de pues, recitados de poesía, lecturas de algo de prosa, amenizado con música. De hecho, en esta presentación va a ser un poco experimental, porque desde Transiberiano, ahora, si queréis, hablamos un poco de lo que es esta iniciativa editorial. Plantearon, oye, pues no hacer la presentación al uso, sino hacer una presentación un poco más amena y entretenida. Decir, pues bueno, ya que eres músico también, ¿por qué no introducimos algo de amenización musical en directo, que siempre pues parece que llama la atención, ¿no? Claro. Y es un incentivo más para y hace a lo mejor más ameno un acto que no solo estar hablando, ¿no? Desde una mesa. Y la lectura incluso de fragmentos, de algún fragmento unos fragmentos muy, muy breves, para que de alguna manera también pues la gente escuche de viva voz partes de esos relatos y dar pie además también a un debate, a una tertulia, bueno, pues a interaccionar entre, digamos, las personas que estarán presentando el libro, o estaremos presentando el libro, y el público que quiera asistir. Sobre las personas que van a acompañarnos, sí, hablamos ya de Transiberiano. Además de Maite, pues yo quiero destacar que vendrán Fernando Romanos, que es un estudioso investigador del aragonés desde hace muchos años, y es, bueno, pues una persona a la que se le debe la investigación seria que se ha hecho en las últimas décadas de las variedades vivas que quedan del aragonés, en el Alto Aragón, sobre todo, y que, bueno, ha hecho un trabajo tremendo de estudio, de investigación y de divulgación del aragonés. Además, también tiene su faceta como lo que es la creación literaria. Pues ganó una edición del premio Arnal Cabero, convocado por el Gobierno de Aragón para la creación literaria en aragonés. Ha ganado el premio Ciudad de Barbastro. Y bueno, y otras cosas que ahora no me acuerdo, otros premios. Pero es una persona, digamos, pues bueno, evidentemente con un profundo conocimiento del aragonés y a la que se debe sobre todo el esfuerzo tremendo que ha hecho de investigar, de recopilar y de publicar obras en y sobre el aragonés, pues, incluido, por ejemplo, recientemente, hace unos años, un diccionario extraordinario. Y Rubén Ramos, bueno, pues es periodista y escritor. Actualmente es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Cuenca, y ha escrito también sobre el aragonés y en aragonés. Su especialidad es el mundo de las nuevas tecnologías, como periodista que es, y el tema de la comunicación y el uso de esas nuevas tecnologías, pero también también tiene su faceta como creador en aragonés, y ha ganado 2 veces el premio Arnal Cabero, convocado por el Gobierno de Aragón en 2006 y 2008, creo recordar, con 2 novelas. Entonces, bueno,
para mí la presencia de estas dos personas, que son, ya, además son amigos personales, en Luco, pues para mí es un lujo, y yo creo que es va a ser por lo menos un acto en el que, aparte de hablar de este libro, se va a hablar de la literatura en aragonés, se va a hablar de lo que ha sido el devenir histórico de la lengua aragonesa, de cómo se extendió por prácticamente todo Aragón y cómo fue retrocediendo, de los vestigios que quedan en diferentes zonas, como puede ser el sistema ibérico aragonés y más concretamente el Jiloca. Y yo creo que que es una ocasión buena para empaparnos un poco de todo esto, ¿no? De toda esta cultura. Y de llegar hasta esos orígenes tan aragoneses. Para ir cerrando y concluyendo brevemente, sí que, Xavier, conocer ese proyecto, esa asociación, ¿no?, que hemos mencionado en ocasiones, Transiberiano, que ha sido la encargada de la publicación de este libro. Efectivamente. Cuéntanos. Mira, Transiberiano es una asociación sin ánimo de lucro. Yo a raíz de publicar Basemias, de las Veledas Foscas, he entrado en esta asociación, y básicamente se podría resumir que es un proyecto colaborativo en el que se han sacado dos líneas, o tiene dos líneas, una que es de creación literaria, que es la colección Canfranero, en la que hay diferentes obras de narración, básicamente de prosa, pero también hay cabida para otros estilos narrativos. Y yo destaqué, por ejemplo, Vidas Crebazadas, de Rubén Ramos, Alas de papel, de Fernando Romanos, o 50 suspiros de amor y vida, de Jesús Sierra, ¿no?, por citar algunos de los últimos títulos que se han publicado. Ahora mismo estamos viendo en pantalla la portada de tu libro, para que los espectadores también vayan conociendo esas basemias. Esta es una colección, y la otra colección que está sacando Transiberiano es una colección centrada en lo que es la investigación y divulgación de la lengua. Son estudios ya monográficos normalmente sobre, por ejemplo, este sería uno de los últimos que han salido, que es una recopilación de léxico, de vocabulario recogido en una localidad de las Cinco Villas, como es Orés, ¿no? O, por ejemplo, la reedición de un trabajo de un lingüista británico que lleva toda la vida, prácticamente toda su vida, estudiando las diferentes variedades del aragonés, que es Brian Mott, que ha reeditado, esto está recién salido, acaba de reeditar este libro, que es Nuevas voces de Aragón. Aquí se recoge todo el trabajo de investigación que ha hecho este hombre a lo largo de toda su vida, de diferentes variedades dialectales del aragonés, y también algunas del catalán que se habla en la franja oriental, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para conocer más de cerca, ¿no?, y todos los detalles de este proyecto que nos planteas, esas dos líneas de trabajo, la parte más literaria, podemos decir, y la parte de la creación e investigación de toda esta lengua aragonesa, qué mejor forma que hacerlo este sábado, como decíamos, en Luco de Jiloca, en esa ermita de Santa Bárbara. Y sí que antes de concluir, Maite, y por cerrar un poco el programa de este mes de noviembre de Cultura, hablábamos de la parte de presentaciones literarias, dábamos una pincelada de la llegada de la nueva cartelera, pero además también se pone en marcha este domingo iniciativa con el teatro, actividad un poco pensada también en el público familiar. Sí, con la primera compañía que llegó al teatro así para actuación dirigida a un público infantil, nos decían, pues claro, es que con estos 2 años nos hemos dado cuenta pues que hay niños que no han pisado un teatro, que no saben qué es un teatro, que no saben cómo hay que comportarse en un teatro, y eso nos hizo pensar. Y luego veíamos que, pues los domingos por la mañana había muchas familias que van a pasear al parque, aunque sea invierno, porque en esta tierra nuestra, por la noche hace mucho frío, pero luego a las 12 del mediodía tenemos un sol espléndido que te abrigas y apetece salir a pasear, y sobre todo pues a los más pequeños. Y decimos, ¿por qué no probamos algo pues para acercar el teatro y sobre todo a los niños al teatro, ¿no? Que no solamente vean que esto es cine, porque además también la programación de cine infantil la tenemos ahora más reducida. Porque sigan teniendo esa oferta cultural pues los más pequeños de la casa. No solo los pequeños, sino toda la familia, y de verdad todo el público al que le guste el teatro, que se acerque, no es una actividad exclusiva para los niños. Y entonces vamos a ver cómo responden, cómo funciona esta propuesta, que en principio se plantea como que los primeros domingos de mes haya una actuación para ese público familiar en nuestro teatro, el primer domingo de cada mes.
Y arrancamos esta propuesta este domingo, como bien decías, con la obra Cómo dormir al monstruo, de una compañía que se llama Virú Teatro, de la que forma parte otra calamochina, Lorena Soler. Y bueno, pues encantados también de que Lorena pues esté en Calamocha, en este caso pues con una obra dedicada al público familiar, en la que se lo van a pasar muy bien, porque es una obra, en este caso es una propuesta teatral, con actrices, habrá música y también educativa, porque ese monstruo es el cambio climático que estaba un poco adormecido, pero que últimamente está dando mucha guerra, que tenemos a la Tierra cada vez más malita y vienen 3 doctoras pues para salvarla, o sea que seguro que les va a encantar. Además, 3 doctoras muy divertidas, que seguro que ayudan y que animan esa mañana y esa primera propuesta de este nuevo programa que lanzáis desde el área de cultura. Pues yo creo que con estas 2 citas, tanto la presentación del libro de Xavier Crespo como esta nueva actividad que llega al Teatro Auditorio de Calamocha para acercar mucho más las tablas a los más pequeños de la casa, nos vamos a quedar. Sí que daros las gracias por acompañarnos esta semana en Calamocha Noticias y nada, desear que vaya muy bien tanto la nueva iniciativa como en este caso la publicación de tu primer libro, Xavier, y esperemos que sea el primero de muchos tantos que podamos ir viendo y presentando también aquí en Calamocha TV. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.